Pauta de análisis. Información desde todos los ángulos. 8:36 de la mañana y no hay pauta de análisis, sino análisis, por supuesto. Y ya están con nosotros nuestros analistas de día lunes, Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holster, y Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES, Instituto de Estudios de la Sociedad, para arrancar este día lunes 14 de abril. Ya, tenemos la zanjada la primera quincena de abril y comenzamos la segunda con candidatos presidenciales instalados, al menos en el mundo del oficialismo. Connie Santamaría a la distancia. Connie. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú, Connie? Oye, bien, pues partamos inmediatamente. Yo quiero saber qué les pareció primero. Escucharon, me imagino, recién a Carolina Toá, y no sé qué creen, cómo la vieron, su reacción ante las palabras de Paulina Bodanovich, que parece que dolieron en el PPD cuando dice que no hay tal hermandad, que no son lo mismo y que no son partidos hermanos con el PPD. Cristóbal. A ver, yo creo que es un quiebre entre los dos partidos. No sé si ella representa todo el partido o una fracción importante, pero yo siento que esto es un quiebre. Veo difícil que lleguen a algún acuerdo para el 30 de abril, ¿no es cierto?, cuando se inscriben los candidatos para la primaria. Y yo creo que la gran pregunta es qué va a pasar con el pacto parlamentario, ¿no es cierto? Porque en esta vorágine, la campaña a partir después del 30 de abril, salen a decir cosas durísimas, ¿no es cierto? A mí me preocupa qué es lo que pueda pasar para el pacto parlamentario, todos peleados, y la campaña va a ser dura. Ella, yo creo que le puso el tono a la campaña ayer en lo que dijo al respecto al gobierno y el PPD, en el fondo. Paulina Bodanovich. Sí. En el sentido de señalar que el PP era un partido hermano y que iba a ser continuidad del gobierno. Y que el PS había pagado muchos costos con el... Claro, y la pregunta es qué van a decir los parlamentarios, si están con ella o no. Claudia Alvarado. Y todo esto se da en un contexto en el que hay que recordar que la primaria es con voto voluntario, por tanto a la primaria asisten a sufragar aquellas personas, aquellos ciudadanos que son motivados por la respectiva coalición, en este caso por el mundo de las izquierdas, por el mundo oficialista, y en ese cuadro la irrupción de Paulina Bodanovich solo acrecienta las dificultades que experimenta Carolina Toá. Ya van apareciendo algunas encuestas que por supuesto son discutibles, son solo fotos del momento, muy parciales, pero que confirman lo que alguna vez conversamos en este programa, sugieren que lo que dijimos alguna vez era correcto, en el sentido que tanto Gonzalo Winter como la exministra Jara son atractivos para el mundo de las izquierdas, y resulta que entonces el socialismo democrático ahora además se divide con un partido socialista que tiene mayor presencia territorial a nivel nacional en comparación con el PPD. Todos esos factores me parece que ponen a Carolina Toá en una situación muy difícil desde el punto de vista estrictamente electoral. Y además, narrativamente, el cuadro también es complejo porque el modo en que se distancia Paulina Bodanovich del gobierno actual, por más de que sea poco creíble, que uno le pueda refutar a la luz del rol que ha jugado el PS, igual es aún más factible hacerlo para ella que para la ex ministra del Interior del presidente Boric. Entonces yo creo que por todos lados que uno lo mire, Carolina Toá está muy complicada, un momento muy crítico de su campaña, muy desafiante. Yo no sé cómo va a salir de esto. Y yo la pregunta que me hago, quedan 8 o 9 meses de gobierno. ¿Significa que los senadores del PS ya no van a votar con el gobierno? ¿En qué situación queda Mario Marcel, Monte, Elizalde? Porque si dice que no es la continuidad con el gobierno y básicamente una cosa distinta, ¿qué va a pasar en los 9 meses que quedan? Quedan reformas importantes, leyes importantes todavía por aprobar. Entonces yo creo que también le introduce incertidumbre al gobierno, porque ahora todo el mundo va a estar discutiendo sobre eso y no sobre los temas que van a ser los candidatos hacia adelante, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las propuestas para los próximos 4 años? Sí. En el oficialismo. Bueno, varias voces en el PS que eran contrario a esta decisión. Convengamos que no fue momentos como cuando Sebastián Piñera de alguna manera sacó a Joaquín Lavín de carretera y fue todo como ¡guau! La impresión. Esto se sabía, se venía fraguando el nombre y finalmente se ratificó algo que venía dando vuelta. Para muchos esto es un suicidio político del socialismo democrático, en el sentido que por primera vez distancian agua. Las tensiones entre el PS y el PPD no son nuevas, las tienen desde el día 1. Eso PS-PPD, ese guión que vimos siempre significó una tensión importante. Me tocó reportear ese sector muchos años en los tiempos mozos. Pero el tema es si este tono endurecido, como lo dices tú, Cristóbal Uneus, de Paulina Bodanovich, va a marcar un tono o va a ser para la galería, porque la verdad es que, como tú dices, el Partido Socialista tiene a los ministros más importantes del gobierno hoy día.
al ministro del Interior, al ministro de Hacienda. Bueno, con ellos dos ya estamos. Y el ministro Montes, que es una figura muy central en la historia del socialismo del Partido Socialista. Entonces, ¿cómo se va a bifurcar eso? ¿No se podrá terminar haciendo trampa la propia Paulina Bodanovich entre el tono y lo que realmente sucede, Claudio? Sin duda es un círculo bien difícil de cuadrar y me parece que tu pregunta conduce a otra interrogante y es, a fin de cuentas, ¿por qué está haciendo esto el PS? ¿Por qué está haciendo esto Paulina Bodanovich? Hay distintas hipótesis posibles. Hay quienes creen que esto tiene que ver con asumir que la presidencia está perdida y por tanto intentar potenciar la lista parlamentaria desde una candidatura PS. Hay otra lectura según la cual esto tiene que ver con una disputa al interior de la izquierda, simplemente con independencia de lo que pasa en la presidencial. Está la mirada que sugiere una rabia creciente con el gobierno y respecto de lo cual el episodio de la Casa Allende sería simplemente la gota que rebalsa el vaso. Pero cualquiera sea la lectura que uno escoja, sigue siendo difícil de entender y efectivamente pone a los ministros en un lugar muy, muy complicado, no solo por lo que queda de gobierno, sino también de cara a la proyección de la coalición. El oficialismo es verdad que tiene una ventaja hasta ahora y es que siguen todos comprometidos con una primaria, Sí. pero a la luz de los antecedentes, a la luz de lo que está ocurriendo, esa primaria va a dejar muchísimos heridos. No es una primaria fácil, sobre todo considerando que siguen apareciendo candidatos hasta, bueno, lo que pasó recién con Paulina Bodanovich. La verdad es que yo no sé cómo van a salir de esa primaria los distintos cuadros políticos. Da la impresión que mucho más crispados que cómo llegaron a ella. A ver, yo creo que como yo veo la estrategia, ¿no es cierto? Ella, presidente Lago, ya no está en defendiendo y haciendo la unión del PP-PS que lo hacía antes, ¿no es cierto? Sí. Y por lo tanto, ella y el sector de Paulina Bodanovich ven una oportunidad para electoralmente derrotar al PPD. ¿No es cierto? Aquí hay, como dice Claudio, aquí hay una pelea de quién manda en el socialismo democrático. Si ella gana, ¿no es cierto? Recuerden que ella es senadora reemplazando a Elizalde, ella nunca ha ido a una elección. Si ella por alguna razón gana, ¿no es cierto?, está un paso más adelante con respecto a su estrategia y no quiero ni pensar la negociación del pacto parlamentario con el PPD. Tiene pocos diputados comparado con ella, pero tiene varios senadores que van a la reelección, entonces ahí yo veo un cuadro bien complicado. Si por alguna razón Carola Toá gana, ¿no es cierto?, esto se va a enredar más porque ellos van a decir, bueno, me toca a mí ahora determinar el pacto parlamentario. Pero ojo, Ahora- perdona con una cosa, en el reporteando el PPD te decían lo siguiente, algunos decían, mira, no es tan dramático porque lo que puede pasar es que si de aquí a 15 días Paulina Bodanovich no vuela a las encuestas o no se pega una alza importante, significativa, hasta su capacidad negociadora puede terminar siendo disminuida, digamos. No tiene la misma, como chispeza que tiene Janet Jara, digamos, que pareciera ser una figura un poquitito más, ¿cómo se dice? Esta gaseosa, ¿no? Como cuando hay energía en la... Chispeza, como decía un Eso, jugador. chispeza, ¿no? Chispeza. Eso decían, ¿no? En el PPD, como ojo, porque también esto puede ser un arma de doble filo, y se lo escuché a un par de, comillas, varones del PS. Connie. Pero esa mirada, muy cortito, Connie, perdón, Sí. pero lo último. No, esa Por mirada, favor. yo creo que adolece de un exceso de optimismo en el siguiente sentido. No es que Carolina Toá, como se dice coloquialmente, la esté rompiendo en las encuestas. Entonces, dada la foto del momento, Paulina Bodanovich podría quedar cercana a Carolina Toá sin demasiado esfuerzo, digamos. O sea, ¿qué es lo que implica que las encuestas no suba, vuelen? claro. O que suba, Claro, claro. Es dudoso. Porque son muy poquitos puntos los que marcan las encuestas hasta ahora Carolina Toá. Claro, y yo le agrego una cosa, que eso puede significar, y les quiero preguntar, se lo preguntamos a Carolina Toá también, la dispersión de los votos del PS y el PPD, y por lo tanto darle en bandeja el triunfo a la derecha. ¿Pensando en qué? En que en las encuestas también, en esa misma encuesta donde Carolina Toá no se ve muy bien aspectada con sus competidores, pero sí a la hora de enfrentar a Evelyn Matei, por ejemplo, a alguien de la derecha, la que tiene posibilidades, la única que tiene posibilidades, según las encuestas, de ganarle tal vez a la derecha, es Carolina Toá. Entonces, si se dispersan los votos en la primaria, eso podría darle el triunfo o a Janet Jara o a Gonzalo Vinter, y por lo tanto entregar de frentón o hacer imposible el triunfo a la derecha, ¿o no? Es que igual queda entre el 30 de junio y el 15 de agosto la posibilidad de buscar otros candidatos. ¿No es cierto? Ah, Pueden aparecer Claudio ¿cómo? Rego, Alberto Undurraga, si gana Jara o Vinter. Es decir, el cuadro no ha terminado. Entonces, yo creo que si gana Jara o Vinter no hemos visto el final, a diferencia que si gana
Toá y Paulina Bodanovich. Yo quiero agregarle un pelo más a esta sopa. ¿Qué va a hacer Michelle Bachelet? ¿Cuál es su candidata? Porque claramente... Yo pensaba eso ayer, porque la verdad, Janet Jara, muy cercana a muy ella. cercana a ella, Paulina Bodanovich, son muy amigas. O sea, trabajó en su fundación. Fue la presidenta de su fundación o coordinadora, un cargo Exactamente. importante. Carolina Sí. Toá es como su hija política. Y Claro. Gonzalo Vinti quizás el más lejano. Pero ella... Pero ¿por seguro quién- que le cae bien. Pero ¿Por quién se va a inclinar? bueno, hoy día va a ser un evento ella para unir a todos los candidatos del oficialismo. Ahora, Yo creo que ella no se va a inclinar por ninguno, ¿no? O por lo menos lo que se No, ve hoy claro. día es un llamado a todos juntos como al orden, aunque Carolina Toa dijo que era una celebración de la unidad, pero uno ve como a una mamá política reuniendo a su todos hijo. estos candidatos, A su hijo, dice tú. para decirle, me imagino, oye, cómo esto tiene que ser para la unidad y no para Ay. la desunión. Entonces, ahí nos suena mucho que Michelle Bachelet se vaya a manifestar por alguno de ellos, ¿o no? O de ellas. no puede tenerlos a todos reunidos para decir, bueno, ahora que los tengo a todos, quiero decirle que mi candidato es tal. No puede hacer eso. No, hoy día no. Hoy día no. Pero las campañas tienen su inercia. ¿Qué Sí, pasa, por ejemplo? no, hoy día por no. ejemplo, ¿qué pasa si Ricardo Lagos, sabemos que está hoy día fuera de vocerías públicas, en fin, pero ¿qué pasa si aparece alguna declaración, algún comunicado, en fin, manifestando claramente su apoyo, uno supondría por Carolina Toá, digamos? ¿Michelle Bachelet se va a quedar callada? ¿No va a decir nada? Hay solo una cosa en que yo encuentro que va a ser positivo para la primaria. Sí. Como dicen las encuestas que están muy peleadas, las tres, ¿no es cierto?, la que se publicó ayer, va a votar mucha gente porque ahora el voto en el margen puede determinar quién gane. Si por alguna razón llegan a los 2 millones de votos, le puede dar un optimismo al oficialismo de que esta elección está realmente abierta. Esas son las cifras que manejaban ayer algunos dirigentes, el día sábado, dirigentes que hablé que decía que el plan debiera ser movilizar unas 2 millones de personas. Sí, pero ahora se ojo, está poniendo la soga al cuello, porque, Sí. porque está el argumento contrario. Sí, ¿Qué pasa si exacto. moviliza muy poquita Poca gente? gente. en Ahora, la primaria? todo esto pasa en un momento donde llevamos todos estos minutos hablando del oficialismo y una derecha que no logra llegar a acuerdos, que no va a tener primaria. ¿Podría pasar esto que nos está pasando ahora a la derecha? Que finalmente, no, salvo las propuestas Desaparezcan. entre ellos, desaparezcan en el debate público y estamos hablando que Vinter, que Jara, que Morales, que Sí, Toá. pero volviendo a una cosa Sí. que dijo Claudio, van a quedar muchos heridos en esta primaria en el oficialismo que va a costar recomponer. Si vota poca gente, yo creo que Evelyn Matei sale fortalecida, como dijo, viste, no había sentido hacer una primaria. Hoy día Kaiser y Kast anuncian un pacto parlamentario, eso va reduciendo las incertidumbres Pero en la eso derecha. eso le quita totalmente la posibilidad de una primaria. Ya, o sea, No, está- si la primaria ya es en que la Evelyn derecha... Matei es que no hay, no. pero Matei lo dijo ayer, volvió a insistir en eso en la No, entrevista al porque Mercurio. es lo que tiene que decir ella, Ah, pero ya. la primaria en la derecha no va a haber. Ya, pero eso es un punto en contra para la derecha. No Visto- moviliza a su sector, no está haciendo una gran convocatoria. Visto, digamos, bajo la dinámica tradicional del funcionamiento del sistema político, yo estoy de acuerdo en que no tener primaria es una debilidad. Los últimos candidatos presidenciales que han terminado imponiéndose siempre han pasado por primaria. Fue el caso de Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, de Gabriel Boric. Y además es cierto que muestra falta de articulación y tiende a desaparecer a ratos de la agenda. Pero si en paralelo a eso, las encuestas siguen marcando los 3 candidatos de derecha las primeras mayorías, y además se diera el caso de que la primaria oficialista no convoca todo lo que esperan, el escenario podría no terminar siendo tan negativo para la oposición como uno supondría que sería el carecer de primaria. Sí. Connie Santa María. Oye, yo quería, porque falta poco rato, no sé si alcanzamos a pasar rápidamente por el tema de la seguridad en el fútbol, que, bueno, fue el tema del viernes y del fin de semana a raíz de la tragedia con 2 personas muertas, con 2 jóvenes, una joven y un menor de edad, un niño casi, que murieron ahí en el partido de Copa Libertadores de Colo-Colo y Fortaleza. Y quiero preguntarles cómo ven el tema de las responsabilidades políticas, o es un oportunismo por parte de la derecha esto de estar pidiendo la cabeza del delegado presidencial, Gonzalo Durán, cuando ya la jefa de estadio seguro se fue. Y si es esto una prueba o una primera prueba, y cómo la pasó, para el ministro de Seguridad Pública. A ver, yo creo que esto es un golpe duro para el oficialismo, porque nadie va a creer de que el oficialismo puede resolver problemas de seguridad en el país si no es capaz de controlar las condiciones afuera y dentro de un estadio.
Yo creo que eso realmente es una vergüenza casi tan grande como el problema de las listas de espera, ¿no es cierto? Entonces yo entiendo que esto va a enrabiar más a la gente del oficialismo, la falta de empatía con la gente, yo encuentro que es impresionante. Y más allá del ministerio y todo, yo creo que uno se pregunta qué pasa dentro del gobierno que no son capaces ni siquiera de ordenar esto. Hay culpa a los clubes y problemas a las leyes. ¿Qué pasa, Cristóbal? Tal vez, claro, las consecuencias son especialmente dramáticas. Sí, pero hay muerte. Estoy de acuerdo, porque hay muerte. Nadie ha podido controlar mucho esto. O sea, Estadio Seguro es un fracaso. Bueno, entiendo que el ministro Cordero anunció que se acababa Estadio Seguro. Sí, pero la seguridad por primera vez es importante para la centroizquierda. Entonces, en este contexto, no haber previsto esto habla mal de la agenda de seguridad. Además que hay dos datos adicionales que yo creo que hacen el cuadro especialmente complejo para el oficialismo, sin perjuicio que los problemas se arrastran hace mucho tiempo. El primero es que, como era obvio, porque estas cosas en política pasan, y yo creo que es razonable que pasen hasta cierto punto, a la luz de lo que ocurrió, revivieron declaraciones muy desafortunadas de distintos actores políticos, partiendo por Giorgio Jackson y Gabriel Boric, en el contexto del estallido social, digamos, y el modo en que se romantizó a las barras bravas. O sea, yo creo que eso vuelve a revivir una vez más desde otro punto de vista un flanco que este mundo tiene abierto, en particular el mundo del Frente Amplio. Y luego, además, está el caso de que todo lo que ha salido en prensa sugiere de que lo que podía hacer el gobierno tampoco lo hizo, digamos. El reportaje, creo que fue la tercera, era muy ilustrativo, el que mostraba que, claro, apenas 2 horas antes el delegado Durán estaba haciéndose cargo de las reglas que tenía que disponer. Eso obviamente muestra que es verdad que hay problemas que se arrastran desde larga data, pero lo que el gobierno puede hacer tampoco lo está haciendo, y en ese sentido yo no creo que sea simple oportunismo lo que hace la oposición en el caso del delegado Durán, porque de lo que se sabe, aquí no se estuvo a la altura de las circunstancias y es razonable pedir responsabilidades políticas ante un hecho tan grave. Escuchaba ayer que las posibilidades de una acusación constitucional iban a la baja, como que no había mucha voluntad política por empujarla. Eso pero no sé, hoy día se va a ver eso en la Cámara Baja. Yo creo que la pregunta fundamental es qué va a hacer el gobierno al próximo partido. Sí. Ahora, el ministro, lo decía Connie recién, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, acaba de decir que se acaba Estadio Seguro. ¿Qué significa eso? ¿Es una buena noticia o es una mala noticia? Yo como que me quedé pensando en eso. No tengo idea. La pregunta es ¿qué lo va a reemplazar? Porque algo necesitamos. Sí, tal cual. Y el problema no son solo las leyes, sino también qué se hace en términos prácticos en la gestión alrededor del estadio en un partido de esa envergadura. Claro, por ahora es un titular sin mayor contenido. Hay que ver de qué se trata para poder evaluarlo. Sí, no, pero además me digo, bueno, ¿esto es mejor o peor? Claro. A lo mejor no funcionaba, pero había algo. Claro, pero significa si no ha funcionado, porque todo el mundo coincide en que no ha funcionado, no solo en este gobierno, sino que antes tampoco. Entonces, claro, mejor que no exista. El problema es que eso no soluciona el problema de seguridad para el próximo partido. Ahora, esto es otro tema que se instala en las campañas, se sigue sumando, así como la semana pasada decíamos lo de Donald Trump, a aquellas agendas que inevitablemente se les va a hacer ver a los candidatos y ellos van a tener que tener una respuesta que no va a poder ser simplemente el mero titular. Bien, vamos a estar muy atentos a ver cómo sigue, porque finalmente la agenda de seguridad va a ser el tema central de la campaña, como lo va a ser también el tema económico. Pero veía una encuesta feedback que decía que también el tema de las bandas delictuales están tomando un porcentaje bien importante en la preocupación ciudadana. Bueno, varios dicen que las barras bravas se parecen a eso, entonces es el mismo problema de fondo. O sea, lo toca a fondo. 8:54 de la mañana, Connie Santamaría, vamos